os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También dice la palabra de Dios en Hechos 26, 18. Vemos aquí cuando Dios comienza a tratar con el apóstol Pablo y le dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ok? Muy bien. Angie, bienvenida. Welcome. Este, Buenas noches. dar el privilegio para que puedan recordar, buenas noches, para que puedas recordarnos qué fue lo que hablamos la semana pasada, los puntos importantes. Ya tenemos a Antonio de Loyola. ¿Ok? ¿Qué recuerdas? Pues tocamos varios puntos, pero creo que la clase se resumió para lo que Dios nos había llamado. Básicamente, que era evangelizar, que otras personas pudieran ver a Cristo a través de nosotros, que nos dejáramos usar por ese instrumento, por Dios, para que nuestra familia lleguen a los pies de Cristo, para que las personas que nos rodean lleguen a los pies de Cristo. ¿Cómo? Sí, hola Angie, te escuchamos. Ajá, ¿está allí? Sí, sino que Hola, escuché a alguien hablar y pensé que iban a decir algo. Ah, no, Y nada. bueno, pues creo que, bueno, si hacemos un recorderio de lo que hemos venido trabajando en todas las clases, básicamente es como dejar que, bueno, proponernos, disponernos a ese nuevo nacimiento en Cristo para que de alguna forma, bueno, a través de nuestra transformación también podamos ayudar a otros. Pues eso es lo que yo lo resumiría de esa manera. es Eh, importante también que recordemos que el estudio de la semana pasada se llama Fe y Perdón, ¿verdad? Que era demostrar de Efesios 2 del 1 al 10 que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Qué dijimos que era gracia? Dádiva, un regalo inmerecible. correcto. ¿Y qué dijimos que era fe? Es pues certeza de lo que se espera, Y la convicción de lo que no se ve, o al revés. Así es, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También estuvimos hablando la semana pasada de que es muy importante que de quién proviene la salvación y por medio de quién obtenemos la salvación. ¿Ok? Es lo que explicaba el apóstol Pablo, que a través de Jesucristo, a través de él, ejerciendo la fe en Jesucristo,
es que somos salvos. Y el apóstol Pablo dice de que no es por obra para que nadie se gloríe. Eso es muy importante, hacer esas diferencias allí, que es por fe, ¿ok? Por fe en Jesucristo, o sea, creer, y no es por obra, porque en la antigüedad muchas personas andaban por obra, y en la actualidad muchas personas creen ser salvas por obra. De hecho, una de las preguntas que les mandó mi esposa es que decía uno, o sea, yo soy bueno y porque soy bueno y hago buenas obras merezco ir al cielo, pero entonces no sería así. Y ese es un punto muy importante, estar claro de cómo obtenemos la salvación y por medio de quién la obtenemos. Ok, otra de las cosas importantes que vimos es que nosotros tenemos tres enemigos, que nos los habla a partir del versículo 2, Importante. versículo 3, que dice que el mundo, Satanás y la carne. A ver, ¿quién me puede decir qué es el mundo en este pasaje bíblico? ¿A qué se refiere? Bueno, decíamos que en este contexto el mundo se está refiriendo a las demás personas. Mm, Y, No ya va. no, perdón, lo confundí con la otra. sí, Que confundiste con recuerdo que Juan. dábamos un ejemplo diferente. En este, es que no lo estoy leyendo. Versículo 2, Efesios Por el de 2. este mundo, sí, ya. Decíamos que, bueno, el mundo es, sí, el pecado, ¿no? De lo que nos ofrece, como dice después, el príncipe de la potestad del aire. Sí, ese es el libertinaje, o sea, la vanagloria, el facilismo, esos deseos que demoran en el mundo. Y mi esposa hacía una diferencia en cuanto a Juan, de que dice que de tal manera amó Dios al mundo, pero Exacto. no se refiere acá en la lectura, sino a su creación, ¿ok? Que entregó a su hijo, y ahí lo explica, Dios amó tanto al mundo, o sea, al ser humano, que entregó a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está claro que se refiere al ser humano porque, o sea, no a lo material no va a creer en Jesucristo y se va a salvar. De hecho, hacíamos la acotación de que allá en Juan 3:16, mundo se refiere a la humanidad, a las personas. Y aquí en Efesios decimos que el mundo es nuestro enemigo porque se refiere a las corrientes, a las prácticas de este sistema de cosas. Por ejemplo, la corrupción, la drogadicción, algunas El poder, el prácticas dinero. religiosas, el poder. Y hay cosas de este mundo que nosotros como creyentes anhelamos. Y por eso es que nosotros se nos presenta aquí como enemigo. ¿Por qué? Porque esto nos puede separar o puede atentar contra nuestra relación personal que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Muchos de nosotros quieren, para encajar dentro del mundo, para encajar en esta sociedad, cometemos prácticas que no corresponden a creyentes. Hacemos cosas que no debemos hacer sencillamente para ser aceptados por el mundo, practicando lo mismo que los demás. Y por eso es que Efesios dice, ustedes también estaban en esa situación. Ustedes también practicaban las cosas de este mundo. Ustedes también eran gobernados por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién decíamos que se refería a príncipe de la potestad del aire? Satanás, el enemigo, Y dice que Satanás opera ¿en quién? en los hijos de desobediencia, ¿Quiénes son Exactamente. los hijos de desobediencia? los no creyentes o los inconversos. Perfecto. Exactamente. Entonces, esto es aclarando términos. Ahora, también en el versículo 3 nos dice
que encontramos otro enemigo que es nuestra carne. ¿A qué se refiere con eso? Los que estuvieron en la clase de la semana pasada pueden ayudar. En el libro de Gálatas también está claro lo que... Lo mandamos a repasar en Gálatas. ¿Quién lo hizo? Oímos grillos. Bueno, nosotros Bueno, lo... Ajá, bueno, yo no lo leí, ok. pero la Biblia nos habla de que nuestra carne es nuestro cuerpo, obviamente, y que ese cuerpo, por la naturaleza humana, está dominado por lo que decíamos antes, por todas estas corrientes del mundo, y que es por eso que necesitamos de una fuerza espiritual para contrarrestar esos deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos carnales? Pueden intervenir el resto porque La pregunta es para todos. Ah, Fabiola. ¿Sí? se queda muda. Se quedó. Ok, yo les voy a leer acá un poco en el libro de Gálatas, capítulo 6. Sí. Mm, No se oye. Ok, tiene problema con el micrófono, creo, Fabiola. Bueno, en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como decía mi esposa, tenemos otro enemigo que es la carne. Son tres: Satanás, el mundo y la carne, pero el que más acecha contra nosotros, el que más nos ataca o donde más somos débiles es en la carne. O sea, con todo lo que les he nombrado, yo creo que algunos de nosotros ha pasado por esto, por lo menos en pensamiento, y más cuando somos jóvenes. Cuando somos jóvenes tendemos a querer vivir estas experiencias o solamente pensarlas. Y de esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, ¿ok? Que tenemos que ser muy cuidadosos y precavidos en cuanto a lo que es el ataque de la carne. Y dime, amor. Cuando nosotros no estamos buscando a Dios como Dios quiere, ¿verdad? A pesar de que ya hemos sido salvados, hemos sido rescatados de la condenación eterna, ya no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de Dios. Ya no somos manipulados por el diablo, sino que Dios, el Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. Pero cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, la carne, lo viejo en nosotros, ese viejo hombre vuelve a fluir en nosotros. ¿Ok? Eh, yo sé que algunos de ustedes tienen ejemplos, claramente, porque nosotros como cristianos estamos como, nosotros somos como el COVID. De pronto estamos en un pico y después bajamos. Y después volvemos a estar en un pico y después volvemos a disminuir. Estamos así, o sea, somos fluctuantes. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestra situación, si tenemos a alguien allí que nos anime, que nos ayude, si nos estamos congregando, si estamos haciendo algunas prácticas espirituales, ¿verdad? Nos mantenemos allí pegaditos y uniditos del Señor, vamos creciendo y el viejo hombre se sujeta, va quedando atrás. Pero cuando yo me descuido, el viejo hombre, si antes decía palabras deshonrosas, si dejo de buscar de Dios, si dejo de profundizar en mi relación con Dios, eso va a volver a salir. Si yo
antes de conocer a Cristo, vivía con un hombre casado, y yo lo dejé por causa de mi amor al Señor, ¿verdad? Yo en algún momento de mi vida dejo de buscar del Señor sabiendo que lo que hice no estaba bien, dejo de buscar del Señor y esta situación va a volver a entrar en mi vida. O sea, si yo me dejo caer en esta situación, con mucha facilidad voy a volver a entrar en esta situación. Y así los que practicaban la mentira, los que practicaban la homosexualidad, porque son cosas que están en nuestro propio ser, en nuestra propia carne. Los que se masturbaban, los que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio, decidieron no seguir, sino buscar de Dios. Mientras se mantengan buscando de Dios, van a permanecer en santidad. Pero si dejan de buscar del Señor, todas estas cosas y todos estos flagelos de la carne los van a volver a atacar, van a volver a padecer esta situación. Y esto lo que va a generar es que cada día ustedes se vayan apartando del Señor, cada día, porque el pecado, ¿qué le pasó a Adán y a Eva? El pecado nos separa de Dios, nos ocultamos, no queremos reconocer nuestra situación, no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo y esto nos separa de nuestra relación con Dios. Y mientras más separados estamos, más practicamos el pecado, más hacemos cosas terribles. Ahora, todo esto trae consecuencias a nuestras vidas. El pecado maldice no solo tu vida, maldice los que están a tu alrededor, maldice la tierra, maldice la congregación incluso donde estás. Muchos de ustedes están dentro de los ministerios, muchos de ustedes están dentro del ministerio de alabanza y de adoración. Yo creo que ustedes saben la responsabilidad o el tamaño que tienen ustedes de llevar y de guiar el pueblo a la adoración, de encender ese fuego grato dentro de la congregación que se eleva en presencia de Dios. Entonces, si hay uno de ustedes que está practicando las obras de la carne, eso se está manifestando. Todo se contamina. Todos son contaminados y esa es como una rampla. Imagínense una rampla con un hueco. Esa rampla con ese hueco, ese carro que va a pasar por ahí, indudablemente se le van a caer las ruedas por allí. Por eso que en este ministerio, y todos los creyentes deben ejercer el ministerio de adoración, porque todos somos adoradores, no solo los cantantes. Entonces, necesitamos, el Señor necesita que cada uno de nosotros permanezca en santidad. Pero ¿cómo vamos a permanecer en santidad? Bueno, trazándonos disciplinas espirituales, trazándonos metas espirituales. Yo necesito buscar de Dios porque lo que está saliendo de mi vida hoy, a las 9:24, hoy durante todo el día, lo que está saliendo de mi vida no está bien, no está correcto. Quiere decir que hay una falla en mi comunión con Dios. No olvidemos que tanto en Gálatas como en Efesios, Pablo le está hablando a personas creyentes, o sea, a una iglesia, Gálatas y Efesios, o sea, no estamos exentos a padecer o a practicar las obras de la carne, lo que el apóstol le dice, y se las menciona, o sea, le es claro, pues le es claro. Y también le dice los frutos del espíritu, o sea, le dice, mira, la carne obra así, pero el espíritu obra de esta manera, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea, lo que dice mi esposa, cuando somos adoradores del Señor, o sea, un grupo de adoradores del Señor, y uno de nosotros está en pecado, toda la oración se contamina. ¿Ves? Es necesario que todos nos mantengamos en santidad, no solamente los que somos, los que son adoradores, Cantando. sino todo el grupo, toda la iglesia. Y es importante, ¿ok? No solamente dentro de la congregación, sino también fuera de la congregación. Y este es un punto muy importante, ¿ok? Lo que es el ataque de la carne. Y esto es a diario.
Esto es a diario, y más cuando nosotros como jóvenes salimos a otros países a experimentar nuevas cosas, nuevos horizontes, cosas bonitas, todo eso. Pues lo digo porque, o sea, yo estuve en otro país y todo era diferente que acá en Venezuela, era bastante, bastante diferente. Y es como Dios le dijo a Caín, o sea, el pecado está a la puerta, o sea, depende de ti, ¿ok? El pecado está allí esperando que tú salgas, pero depende de ti, o sea, depende de ti y de esa relación que tengas con el Señor, ¿ok? Es lo que te va, o sea, a llevar a lo que es la vida de José, a correrle, al huir al pecado, a la tentación, a esos ataques de la carne. Ok, bien, esos eran los puntos que habíamos tratado la semana pasada. Y la base es la fe y el perdón. El medio para alcanzar la salvación es la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Por gracia. No nos los merecemos. El ser humano no se merece que Dios le dé la salvación. Sin embargo, Él murió por todos los seres humanos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el propósito de Dios es salvar a la humanidad. Ok, bien. Ahora, ¿para qué nos salva Dios? ¿Para qué Dios nos salvó? ¿Para qué Dios nos regaló vida eterna? Y esto es, o sea, la primera parte es para que usted evangelice y esta segunda parte es para que usted entienda para qué usted fue salvo. Entonces, ¿para qué Dios te llamó a ti? Lo utilizamos con el ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 26:18. Dios habló con Pablo y le dijo, yo te llamé para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Y es la misma palabra que Dios nos confronta y nos habla a nuestras vidas. Wilmer, yo te llamé para esto, para esto, para esto. Fabiola, yo te llamé para esto, para esto, para esto. Javier, yo te llamé. Anthony, yo te llamé, Angie, cada uno de los que está dentro del grupo que quizás no se unieron hoy por diferentes situaciones, pero Dios los llamó. ¿Para qué? ¿Pueden decirme para qué? Creo que parte de la tarea es con esta pregunta, ¿no? Bueno, Angie se salió ahí. Para dar a conocer el Evangelio. Ah, muy bien, dar a conocer el Evangelio. Fabiola está hablando. Bueno, yo digo que Dios nos llamó por el simple hecho de poder hablar de su grandeza. Así como Él ha mostrado su misericordia con nosotros, también puede mostrarlo con otras personas. Entonces creo que somos como que ese instrumento que Dios nos ha formado para poder decir a los demás que Él realmente existe y que realmente sus obras son grandes, pues. Sí, muy bueno. A ver, Angie, ¿te acuerdas la dinámica? Hermana, repítame que se me sacó y acabé de entrar. En la semana pasada mandamos una tarea que se basaba en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18, si no estoy equivocado. Allí mi esposa hablaba y explicaba 5 aspectos que el Señor le pide al apóstol Pablo, ¿ok? Y esos 5 aspectos nosotros lo íbamos a poner en práctica en el resto de la semana, desde el lunes pasado a este lunes, ¿ok? Sí, claro. Hay 5 aspectos donde cada uno de nosotros lo iba a poner en práctica, bien sea en una conversa, en 2, en 3, en fin, cualquier persona. Ahora, queremos saber cuántos hicieron la tarea. Pues yo la hice con personas que, o sea, como que estaban bien apartados, como que en algún momento escucharon, sí, pero se apartaron. Entonces, como, obviamente usted sabe, algunos reaccionan de una manera positiva, otros a veces no dicen nada, pero sí la hice y bueno, espero seguir como estar ahí pendiente del proceso de esas personas para que esa palabra se pueda cumplir en mi vida.
Ok, Ok, Angie, voy a ve. empezar acá a nombrar los 5 aspectos que el Señor. Ya va, Angie, ¿te recuerdas la manito? Creo que fuiste tú la que lo hiciste. ¿Para qué Dios llamó al apóstol Pablo y para qué Dios nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable? ¿Para qué nos llamó el Señor? Utiliza tu mano si quieres, utiliza el texto bíblico. Hechos 26, 18. Esto no se nos puede olvidar. Ahí está en pantalla. Ahí lo tenemos en pantalla. Sí, pues usted nos dijo bueno, el primer aspecto ahí que nos está mostrando es para que otros se conviertan de las tinieblas a la luz, que sería el primero. Y claramente como para que esas personas ya no estén gobernadas bajo las riendas del enemigo, sino que comiencen esa nueva vida en Cristo y se dejen direccionar por el Espíritu Santo, que es lo que dice ahí, y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí perdón de pecados. Y pues de alguna manera, pues que ellos se arrepientan quizás de sus malos caminos, se conviertan y al final puedan obtener esa salvación por medio de la santificación. Entonces, alguien puede resumir, no muy largo, ¿para qué el Señor nos llamó entonces? ¿Para qué Dios nos regaló la salvación? Pues para que pudiéramos tener parte, porque como dice la palabra, pues estamos destituidos de la gloria de Dios y como que ese fue el medio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Sí, el Señor nos regaló la salvación, y en nosotros ahorita estamos, vean, la diferencia entre nosotros y la oportunidad que Dios le da a una persona que de repente está muriendo y nosotros vamos, le predicamos el mensaje de salvación y éste recibe a Cristo y es salvo como el ladrón en la cruz. este, Él quizás tuvo mayores oportunidades como nosotros de oír el Evangelio, pero lo rechazó, lo rechazó, lo rechazó, lo rechazó. Sin embargo, en su misericordia, Dios hasta el último momento trató con él y lo salvó. Hasta allí llegó su participación. Sin embargo, a nosotros Dios nos dio vida, tanto eterna como vida física. Entonces nos dio la salvación eterna, pero también nos encomendó obras, que es lo que estamos hablando. ¿Qué nos encomendó el Señor a nosotros? Wilmer. Bueno, como ya lo decían antes, llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Amén, así es. Y Ok, bueno, no vea. sé si enseguida compartimos lo de mi experiencia. Ok, sí, ya vamos para allá. Entonces, Ah, bueno. yo no sé si no estoy siendo un poco claro en cuanto a la tarea. La tarea que yo mandé está basada en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 18. Usted iba a tomar, usted iba a evangelizar a una persona que no haya conocido a Cristo y les iba a plantear el mensaje de salvación y esa persona, bueno, usted le iba a presentar estos 5 aspectos. ¿Ok? Que aparece en el versículo 18. Por ejemplo, uno me evangelizó a mí, yo recibo a Cristo, ¿qué obtengo? O sea, mis ojos fueron abiertos, me convierto de las tinieblas a la luz, recibo perdón de pecado y herencia entre los santificados. Entonces, yo quiero saber quién hizo la tarea y cuál fue el resultado. Empezamos por el hermanito Wilmer, hizo la tarea, cuál fue el resultado, si en este caso la persona solamente oyó el mensaje y hasta allí, no quiso más nada. Pero quisiera saber quién hicieron la tarea, porque quiénes estamos llevando ese mensaje de salvación, quiénes estamos dando por gracia de lo que hemos recibido por gracia, que es la salvación, que es lo importante, pues. Ajá, entonces el hermano Wilmer nos iba a contar algo sobre su experiencia, algo así, la tarea. Sí, bueno. En cuanto a lo que explicaba usted antes, que de esto de Hechos 26 18, o sea, de estos 5 aspectos, como tal de tomarlo de ese versículo, no lo hice así con eso, pero sí están creo que los mismos elementos
Y bueno, utilicé, sí, esto el de Efesios, esta lectura que tenemos aquí, de este estudio, del capítulo 2. Y también parte del estudio anterior, del arrepentimiento y también de lo del perdón. Bueno, lo apliqué con un amigo eh, que yo le comentaba a él que de alguna manera fue un instrumento que Dios utilizó para yo también como que impulsarme a, a leer las escrituras, ¿sí? Y que bueno, él sigue siendo inconverso y yo le presenté este plan de salvación y le hice algunas de las preguntas que están aquí dentro del proyecto personal, como por ejemplo, eh, creo que las tengo anotadas por aquí, sí, aquí están. Yo le pregunté que si él creía que se merecía el perdón de Dios, el por qué, y me respondió esto, que sí, pero que las equivocaciones o los errores que él haya cometido no han afectado como que eh, a las personas, sí, con las que las ha cometido, o quizás él no los ha hecho de una manera consciente, y que si ha afectado a alguien ha sido inconsciente. Entonces, yo le explicaba de que, bueno, la salvación no se obtiene ahora mediante actos y que hay muchas personas que lo creen así, sino mediante la fe que le pongamos en Cristo. También le explicaba un poco de lo eh, del arrepentimiento y el remordimiento. Y bueno, ahí creo que sí se puso como a pensar un poco. Me dijo que sí, o sea, sí cree en Dios y sí cree en el infierno, sí cree en el cielo. Y yo le preguntaba, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón por la que no cree quizás en una vida eterna? Porque yo le preguntaba primero, ¿crees en el infierno? Y me dijo, sí, entonces, ¿y crees en la vida eterna? Y es no, hasta que no se haya comprobado. Y yo le dije, la única manera de comprobarlo es que creas en que Cristo es tu Salvador. Y bueno, fue una experiencia en lo personal bastante satisfactoria. No llegó a ese punto de ahí mismo, en ese momento, al arrepentimiento y aceptar a Cristo, pero creo que sí le dejé, no sé, esa idea y que va a estar pensando, ¿no? Y que bueno, orando por él y que el Espíritu Santo pueda hacer también parte de ese trabajo. Ok, entonces el resultado no fue como tal positivo 100%, ¿verdad? Es lo que podemos percibir acá de acuerdo a tu testimonio. Pero Esa- no olvidemos que Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que a su tiempo dará su fruto, ¿ok? Entonces, tal vez por esta semana ese joven allí públicamente contigo no se arrepintió, ¿ok? De repente camino a su casa lo haría. Lo cierto es que, o sea, tú cumpliste con esa gran comisión, ¿ok? Le planteaste el plan de salvación y creemos que la palabra no vuelve vacía. Entonces, ok, Ok, Wilmer, vamos a continuar contigo. Tu siguiente proyecto personal era, yo he cometido unos pecados tan malos que creo que Dios no me puede perdonar. ¿Qué piensas tú de estas personas y cómo les responderías? bueno, ya va, un momentico aquí que yo lo tengo anotado por aquí. Ok, Eh, Espere, que no sé si me perdí de las preguntas. Son estas mismas, las mismas tres estas. sí. No La me... número dos. La número dos. Ok, ok, ok. Eh, bueno, dice, yo he cometido unos pecados tan malos que creo que Dios no me debe perdonar. Era cómo responderle, ¿verdad? A personas que quizás hagan esa declaración. Sí. Bueno, entonces yo escribí aquí lo siguiente. El hombre no merece el perdón de Dios, pero por su misericordia lo recibimos.
Entonces, el alcance del perdón de Dios creo que no tiene límite siempre y cuando haya un arrepentimiento de verdad por nuestra parte. ¿Y por qué un Dios tan bueno me va a mandar al infierno? Esto no es justo. ¿Qué opinas? ¿O qué colocaste? Bueno, es también una de las, como de las declaraciones que quizás tienen las personas cuando no tienen claro la, ¿cómo se dice esto? La esencia de Dios, ¿cierto? De que Dios nos está presentando un plan de salvación en el que nos pone a escoger lo bueno y lo malo, y que obviamente Él quiere lo bueno, y que si nosotros escogemos lo malo, pues la consecuencia es esa. Ok, ya va. Vamos a aguantar allí. Vamos a ver. Angie, con respecto a tu proyecto personal, ¿lo hiciste? Pues sí, lo que les comenté, pues bueno, lo hice con dos personas, una como que no dijo nada y la otra persona pues sí reaccionó de una manera positiva, como que lo meditó y dijo como que sí, como que quizá no estoy haciendo las cosas bien pero como dice el hermano Eliezer, bueno, la palabra de Dios no se regresa vacía y así como quizás hizo algo en esta persona, también lo va a hacer en la otra. Ok, Angie, con respecto a tu proyecto personal, la declaración de muchas personas que te dicen, yo merezco ir al cielo porque yo no le hago mal a nadie. Creo que lo bueno que hago es más de lo malo que pudiera hacer. ¿Qué colocaste? Pues la Biblia nos enseña que no es por obra que nos vamos a salvar, sino por fe, porque la fe es lo único que nos hace creer que aún no viendo a Dios, sabemos que Él existe, pero que sí va de la mano, sí es necesario hacer esas obras, porque es como el reflejo de esa fe y del Espíritu, haciendo la obra aún en nosotros mismos. Yo he cometido unos pecados tan malos que creo que Dios no me puede perdonar. Pues primero que Dios, que nosotros no merecemos la salvación, pero segundo que, bueno, que la Biblia dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Entonces, todas las personas fallamos, todas las personas cometemos errores, pero ante Dios los pecados, pues no hay uno más grande que otro ni uno más pequeño que otro. Pecado es pecado. Lo único que dice la Biblia que Dios no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero si nosotros nos acercamos y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, pues Dios nos va a perdonar. Así sean pecados terribles. Sí, porque los pecados no hay uno más grande que otro. Muy bien. ¿Y por qué un Dios tan bueno va a mandar a alguien al infierno? Eso no parece justo. Pues bueno, esto ya, ya habría, es un tema un poco más largo, pero yo lo resumiría en que cuando Dios, que primero Dios no creó el infierno para la humanidad. Dios creó el infierno para Satanás y para sus demonios. Pero Dios nos creó a nosotros con un propósito. Y, y es como cuando nosotros creamos algo. No nos va a gustar que lo que nosotros creamos no cumpla el propósito con que nosotros lo creamos. Y cuando no nos vamos de la mano del propósito de Dios, pues vamos a hacer cosas que no van de alguna manera de acuerdo, ¿cómo decirlo?, a la santidad de Dios. Y Dios no puede permitir eso. Dios no puede permitir que el pecado se mezcle con la santidad, porque por algo el enemigo, Dios lo desechó del cielo. ¿Por qué? Porque él hizo algo que no estaba bien y él se salió del propósito de Dios. Entonces, básicamente yo le diría eso. ¿Alguien más tiene una opinión particular? Javier.
¿Cuál es tu opinión, Javier, referente a el tema de que personas te dicen cuando les estás evangelizando, yo merezco ir al cielo porque yo no le hago nada, no le hago mal a nadie? Yo iba a opinar lo mismo que dijo Angie, que en la palabra dice que nosotros por obra no seremos salvos, para que en el momento en que seamos juzgados, nadie se vanagloría y diciendo de que Señor, yo hice esto, Señor, yo hice esto, Señor, yo hice lo otro. Entonces, ciertamente la salvación, este, la obtenemos nosotros haciendo lo bueno y buscando verdaderamente al Señor. O sea, por las obras no seremos salvos, pero así como también dijo Angie, que obviamente, o sea, tenemos que hacer buenas obras, pero por eso realmente no seremos salvos. Javier, este texto bíblico, ¿qué te dice a ti? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué te dice este texto a ti? Amén. ¿Cómo? No escuché. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Qué te quiere decir ese texto? ¿Qué me quiere decir? O sea, que nosotros sabemos, o sea, nosotros vivimos es por la fe, porque en sí nosotros no vemos a Dios, pero lo sentimos. Entonces, en sí, está diciendo que por gracia somos salvos, es por la gracia que Él nos ha dado a nosotros, o sea, es por el amor que Él tiene hacia la humanidad y por lo que verdaderamente quieren aceptar y seguir los caminos de Dios, haciendo las cosas buenas y apartándose del mal. Sí, aquí el apóstol Pablo te dice que ningún esfuerzo o sobreesfuerzo humano te va a llevar a la salvación en cuanto a personas. O sea, ningún esfuerzo humano que yo haga con mi fuerza me va a dar la salvación. Simplemente el creer en Jesucristo es lo que nos va a llevar a la salvación. O sea, ejercer fe en Jesús, eso nos va a hacer salvos, porque por gracia soy salvo, es un regalo que Dios nos dio. Ok, no es por esfuerzo humano, como tú decías, no es que yo haga obra o sea bueno y voy a ser salvo, no, o sea, es por la fe que tengo en el Señor, Por medio de la fe. por Ok, medio de la fe. vamos a aclarar este término. Dice el versículo 8 literalmente, porque por gracia soy salvo. ¿Qué significa eso? Porque es un regalo de Dios. A Dios le plació salvarnos. ¿Ok? A cada uno de los que estamos aquí, a todito, a Dios le plació darnos el regalo de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos creer en Cristo. ¿Ok? Entonces, la salvación es por gracia y el vehículo o el medio que utiliza para Él darnos ese regalo es la salvación. Entonces, no podemos desligar, perdón, es la fe. No podemos desligar estos dos términos. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Y esto no es de nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, esto es un regalo de Dios. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Por tanto, esas personas que dicen que merecen ir al cielo porque son buenas, la palabra de Dios dice que son pecadores, todos. No hay uno bueno. No hay uno solo bueno. Entonces no merece ir al cielo, aun cuando se comporte bien, porque dice la Escritura que fuimos hechos para hacer buenas obras, o sea, no tenemos excusa. Otra cosa, yo he cometido unos pecados tan malos que no creo que Dios me perdone. Como decía Angie, dice la palabra de Dios en Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todos los pecados que nosotros le confesamos al Señor y nos arrepentimos y nos apartamos de Él, el Señor nos perdona. Él nos perdona. ¿Saben qué? ¿Quiénes no perdonan? Nosotros mismos. A veces, muchachos, cometemos pecados
y habiéndolos confesado al Señor y habiéndonos apartado de ello, nosotros mismos no creemos que Dios nos ha perdonado ya. Y entonces nos sentimos, habiendo confesado el pecado, seguimos sintiéndonos culpables, eso nos sigue flagelando, eso sigue ocupando nuestra mente y nuestro corazón, porque no somos capaces de perdonarnos. Creemos que Dios no es capaz de perdonarnos y la palabra de Dios dice que cuando nosotros le confesamos nuestros pecados, Él los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de eso. Por ejemplo, quizás Javier le hizo algo a Anthony, algo muy malo, pero le pidió perdón y Anthony lo perdonó. Pero resulta que dentro de 2 años más, Anthony se vuelve a recordar en medio de una situación que pasó entre los dos. No, hombre, chico, tú me hiciste esto, esto y aquello. Dios no es humano, no es hijo de hombre. No se comporta como nosotros en este aspecto. Él olvida. Así que si usted ha presentado pecados delante del Señor, si usted fue infiel, si usted ha incurrido en alguna situación y usted se arrepintió desde el fondo de su corazón y le pidió perdón al Señor, el Señor lo perdonó. Y porque lo perdonó, echó esos pecados al fondo del mar. Quizás los seres humanos no te han perdonado aún. Quizás te siguen recordando que fallaste, que hiciste esto, que hiciste aquello. Pero tú tienes que tener claro de que el que te perdonó es fiel y es justo. Y que ese pecado que tú cometiste lo arrojó al fondo del mar. Y que él no es un ser humano. Entonces, de esa forma te perdonas a ti mismo por haber fallado al Señor. Entonces, quiero dejarle esa palabra por allí porque, saben, muchas veces en medio de las iglesias, cuando somos jóvenes, cometemos ciertos o tenemos ciertos comportamientos o caemos en ciertas situaciones. Tenemos situaciones difíciles, pues, y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, pero a muchos de nuestros hermanos, amigos, nos siguen señalando con el dedo. Y muchas veces eso aflige nuestro corazón. Y nosotros nos sentimos así como que los peores pecadores, si es verdad, fallé, pero nosotros nos olvidamos de que el que es capaz de perdonar ya tiene el caso en sus manos. Y que no solo lo tiene en sus manos, sino que lo arrojó al fondo del mar. Y el único que le interesa acusarnos es Satanás. Él es el acusador. Entonces, a veces muchos hermanos son utilizados por el enemigo para recordarnos nuestro pecado, para recordarnos que hicimos esto, aquello y nos señalan a sí mismo como el acusador, que no debería ser y no es correcto, pero que en nuestra humanidad, en nuestra poca búsqueda del Señor, esto acontece. Entonces, les exhorto, mis amados hermanos, que si estamos pasando por esta situación, cobren ánimo, cobren aliento, confiesen al Señor su pecado y el Señor los va a perdonar. Si ustedes han visto otros hermanos que han caído en una situación similar o que ahorita están pasando por una situación, mis hermanos, si él o ella confesó su pecado, el Señor lo perdonó. Allí usted no tiene ni que estar acusando, ni que estar cuestionándolo, ni porque este está aquí o porque este está allá, porque Dios lo perdonó. Ni usted ni yo somos Dios. Entonces Dios hace como Él quiere. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Amén, estamos claros. Dice, ¿por qué un Dios tan bueno me va a mandar al infierno? Vean, la única forma de Dios justificar al hombre es por medio del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Era necesario que hubiera un sacrificio de un cordero puro, un cordero sin mancha, y Cristo vino a este mundo para cumplir con esa comisión. Lo cumplió y
ese sacrificio fue grande y tuvo un precio, costó sangre, costó el Hijo de Dios. Y Dios lo ofreció gratuitamente. Ahora, Dios no quiere que nosotros, que los seres humanos vayan a este lugar, porque como decía Angie, este lugar fue creado para Satanás y sus demonios. No fue creado para los seres humanos. Pero los seres humanos insistimos presurosos en caminar hacia el mal. Y por más que Dios insiste en mostrarle su gracia, en mostrarle el medio para la salvación, ellos no quieren, no la aceptan. Y esto es despreciar el sacrificio de Cristo. Y esto Dios no lo puede pasar por alto porque esto costó sangre, esto costó sudor. A nuestro Señor Jesucristo lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron, se burlaron de él. Y nosotros, bueno, nosotros no, gracias al Señor. La humanidad lo sigue despreciando. Entonces ellos mismos van derechito al infierno por tener en poco este precioso sacrificio. O sea, si ellos se arrepienten, dice la palabra de Dios, ya no son condenados, son salvos y tienen vida eterna. Pero si no se arrepienten, dice, ya han sido condenados porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Estamos claros entonces, verdad? Amén. Amén, amén. Ok. Primera pregunta. ¿Qué significa poner su fe en Cristo para la salvación? Esa pregunta es abierta al público. ¿Qué significa poner su fe en Cristo para la salvación? Pueden participar todos. Bueno, para mí significa confiar en su plan, el que ha diseñado para mi vida. ¿Alguien más? O sea, yo lo diría como poner toda mi esperanza este, en en el presente y el futuro que él pueda tener para mí. ¿Quién más? Javier, Fabi, bueno, Antonio puede hablar. Bueno, para mí es como poner, o sea, entregarle todo. ¿Cómo? Sí, sí me escucho. Sí se escucha. Sí, lo escucho, lo escucho. Para mí es como entregarle todo a Dios, o sea, todo completamente nuestros pensamientos, todo. Y entregarle todo para salvación. Ok, muy bien, sí, sí, es correcto. Ok, otra pregunta. ¿Por qué muchas personas buscan su salvación a través de las buenas obras? Porque creo que están atados como a lo que por muchos años la religión nos ha vendido. Es decir, La cultura. la iglesia tradicional siempre nos ha enseñado que, bueno, el que reza el que peca y reza empata. Pero si tú haces buenas obras, pues Dios ya te va a salvar. Entonces, como que la humanidad tiene una fachada de Cristo que no es real. Porque la iglesia tradicional o quizá las personas que dicen que tienen a Cristo no han mostrado realmente a Cristo. Entonces, básicamente yo creo que es por eso. Okay, Wilmer, ¿qué crees tú? ¿Por qué muchas personas buscan su salvación a través de las buenas obras? Bueno, hermano, la vez pasada yo iba a hablar algo de esto y se me cortó el internet. Y era también que
Dios me habló a mí a través de una palabra de la diferencia entre misericordia y gracia, y que a veces la confundimos. Y es que la misericordia de Dios es la que nos da el perdón, mientras que la gracia ha sido ese regalo Claro, único de la salvación. correcto. Y entonces a veces abusamos de esa misericordia de Él, de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, pero no le damos valor a la gracia, que es el verdadero regalo de Él. Entonces, pues sí, muchas personas creen que, bueno, nada más confesando eh, que, bueno, hicieron algo mal, pero quieren como compensar esos actos malos con unas obras buenas sin tener su fe puesta en Cristo. Javier, Fabiola, ¿por qué muchas personas buscan su salvación a través de las buenas obras? Bueno, yo diría que lo mismo que Yo creo que, ah, Ajá, se cruzaron los dos. Sigue, Fabiola, sigue. adelante, adelante, Fabi. Yo diría lo mismo que Angie, pues la, la religión tradicional siempre nos ha vendido como que tú puedes hacer lo que has hecho, pero pues tú rezas, confiesas tus pecados y ya eres salvo. Entonces siempre es como que las obras. Yo soy bueno, también por lo que Cristo vino a hacer en el mundo, fue bueno, alimentó a las personas, entonces la gente también usa todo como que a su conveniencia. No, yo ayudé a tal persona, no, yo fui y le di un aventón a tal persona o sea, siempre seguían por eso, pues. Entonces yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie porque voy al infierno, debería de ir al cielo. Entonces yo creo que es por eso. Javier, ¿qué iba a decir? Este, o sea que es que de hecho la mayoría de gente tiene ese pensamiento como que, o sea, yo hago, deshago, lo que sea, pero si hago buenas obras, va a ser salvo, o sea, voy o van a ser salvos por las buenas obras. Y eso es algo que por eso Dios no lo reitera en la Biblia, que por las obras no seremos salvos. Entonces eso es como que, y yo he escuchado mucha gente que dice que Sí, no, correcto. eso no tiene nada de malo de hacer esto, lo otro, porque yo soy bueno, yo hago esto, yo lo doy a la gente. Y entonces, o sea, en sí están equivocados porque no es por Ok, obras, sino correcto. como te lo digo, que es por fe. Hermano, yo quería decir otra cosita. Ajá, Angie, Paola, sigue. Este, también no sé si de pronto la gente toma esa referencia que había antes de la venida de Cristo, que las personas ofrecían un sacrificio y ya por eso ya Dios los perdonaba, así me hago entender. Sí, Ese es un punto. Y otro punto que a veces creo que es común en las personas y es que porque hacen cosas buenas se sienten como, eso les hace sentir bien y de alguna manera es como que le transmite paz y como que, o sea, me siento bien y como yo me siento bien y me siento tranquilo, yo estoy bien con Dios. Y creo que es una equivocación que muchas personas tienen, porque quizás el enemigo les genera esa sensación para que ellos no realmente se den cuenta de que no están haciendo las cosas bien y creen que a través de esa manera pues ya están obteniendo esa salvación, creo yo. bueno, fuimos creados para toda buena obra, dice la Biblia, ¿ok? Gran parte de sus exposiciones fueron muy acertadas en cuanto a lo que la tradición, la cultura, la enseñanza de nuestros ancestros, nuestros antepasados, que nos hacían creer que por obra somos salvos, yendo a la iglesia, rezando un Padre Nuestro, un credo, un Ave María, en fin, existía una serie de enseñanzas, de cultura que hasta ahora se sigue demostrando en diferentes países, ¿ok? De acuerdo a la cultura. Lo otro es que la salvación implica muchas cosas.
¿ok? Las personas buscan salvarse a través de las obras, porque cuando tú le presentas el mensaje de salvación o el plan de salvación y lo que implica este plan de salvación, ese negarte a ti mismo, el despojarte de ese viejo hombre, a muchos les entristece, ¿ok? Nos acordamos de la historia de aquel joven rico que le dijo al Señor: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: bueno, ayuda a los pobres, esto, lo otro, y no, todo lo he hecho. Y cuando Jesús le dice: vende todo lo que tienes y dalo, o sea, es como que se detuvo. Y wow, no, es mucho lo que tengo. Entonces, cuando entendemos lo que implica la salvación, en este caso, el dejar cosas que nos gustan, mira, al ser cristiano va a haber un cambio de vida. Muchos o sea, se detienen en decir: sí, yo voy a dar este paso, ¿ok? Y también eso nos lleva como a buscar la salvación a través de obras, de otras cosas, otras creencias, de que mi abuelo decía que si rezaba esto o creía en aquello, era salvo. Pero ciertamente no es así, porque la Biblia es clara, es a través de Jesucristo. Ahora, muchas personas buscan la salvación a través de las obras, sí. O sea, ahora surge otra pregunta: ¿es posible obtener la salvación a través de las obras? Yo creo que ha quedado claro que no. Lo que pasa, Angie, que acuérdate que como esto es proyecto personal, es necesario, bueno, la intención del que el autor del estudio es repetir, repetir, repetir para que quede, Nos llama bruto el para apóstol que Pablo. no quede Duda duda alguna. alguna de que la salvación es por gracia por medio de la fe, por más nada. Y a veces nos tendemos así como que, cónchale, pero y si nosotros hacemos esto y hacemos aquello, es para que no quede la menor duda de que la salvación es por gracia por medio de la fe. Sí, hacemos mucho énfasis en esto, es porque allá afuera existen personas que son como muy porfiadas en este tema, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú le hablas a una persona adulta que nació en una familia católica y su creencia es católica, le es muy difícil decir: sí, soy salvo por fe en Cristo. No, o sea, ellos mantienen que es por obra, sea porque creen en la Virgencita o en el Santico, pero no es así. Y en este estudio, o sea, el autor nos quiere dejar bien claro que a través de la fe en Cristo es que somos salvos, de la gracia, ¿ok? De ese regalo no inmerecido, pero que a Dios le plació. Ok, vamos a saltar una pregunta totalmente diferente entonces. Dice así, ¿cuál es el alcance del perdón de Dios? O sea, cuando dice alcance es hasta dónde llega. Bueno, como yo dije antes, yo creo que no tiene límite siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento y eh, una disposición de cambiar. ¿Cuáles son los resultados en la vida de un hombre o una mujer que ha alcanzado el perdón de Dios? ¿Cómo nos sentimos cuando hemos alcanzado el perdón de Dios? Bueno, en lo personal yo diría que tranquilidad, porque el perdón de Dios no solamente te pone a paz con Él, sino como a paz con el resto de personas a tu alrededor. A veces tenemos muchas como cosas ocultas, pero que Dios obviamente sabe. Y una vez que, bueno, el más grande de todos ya te ha perdonado, pues ves como que mucho más fácil poder quizás obtener también perdón de las personas. Ok, esta es la última pregunta que Merece tenemos nombre. aquí. No, ya está listo. Que teníamos aquí Estudio. en el estudio, ¿verdad? Ya hemos logrado nuestra actividad, son las 10:10 de la noche para la gloria de Dios. La semana anterior hicimos toda la explicación del texto bíblico y hoy solamente nos íbamos a dedicar a compartir lo que aprendimos y a compartir con todo el grupo lo que hicimos durante esta semana. Y yo quiero felicitarlo a todos los que hicieron su tarea,
los que hicieron el proyecto personal, y quiero invitar a todos los que se unieron hoy, como Anthony, Fabiola. Fabiola es venezolana, se las presento. A Fabiola yo la conocí aquí en donde nosotros vivimos. Bueno, yo vivo en San Joaquín y ella vivía en Anaco. Bueno, estaba en Anaco, no sé dónde vivía. Y bueno, Dios le permitió ir a Colombia y allí pudimos interactuar un poquito más. Y le doy gracias a Dios porque ella me preguntó ayer que si no tenía un grupo de aprendizaje, un grupo como los que teníamos por Facebook, porque nosotros teníamos uno en Facebook con los jóvenes de Soberano Señor, y lo que tenemos, pues. Y entonces yo le dije, bueno, le propuse este grupo y ella muy amablemente aceptó. Y bueno, les pedimos también a ustedes que la acepten. Ella está en Colombia, no sé si están en el mismo sitio en realidad. ¿Dónde estás tú, Fabiola? Yo estoy en el departamento Cauca, Popayán. Están en Barranquilla. Está lejísimo. Sí. ¿A Yo dónde, creo que incluso ustedes están más cerca. dónde están ustedes, Wilmer? Barranquilla. Sí, eso ya es costa, creo, ¿no? Sí, sí, más cerca estamos de Venezuela a Barranquilla que de Barranquilla al Sí, Cauca. efectivamente. Bueno, pero estamos unidos aquí a través de las redes En el sociales, espíritu. ¿ok? Que es lo importante. Amén, claro que sí. Como decía mi esposa, yo también de verdad les felicito, me siento bastante agradecido por ustedes, por cómo están haciendo la tarea, o sea, cómo se conectan, por cómo sacan ese tiempo para Dios, aún siendo jóvenes. Yo cuando era un poco más joven, aunque todavía soy jovencito, ¿no? Pero cuando era un poco más joven, o sea, mi pasión era el fútbol. Yo iba a una cancha, o sea, a las 2 de la tarde, que estaba el sol caliente, a las 2 de la tarde llegaba a la cancha y eran las 11 de la noche y yo en una cancha metido, o sea, corriendo, jugando, o sea, me apasionaba. Pero miren, no era nada más el fútbol, era que yo vivía en toda la esquina de la cancha donde se jugaba el fútbol. Y entonces estaba desde la mañana hasta la noche allí. Bueno, pero Pantallando. Axel, cuenta bien el cuento. pero cuando marcaba un gol, la escuchaba a ella gritando, ¡ah, gol, gol! Era fanático número 1. Entonces, bueno, como le iba diciendo, sí, ciertamente a veces nosotros dejamos eso que nos gusta o que nos apasiona tanto tiempo para servir al Señor. Yo meditaba aquí y decía, oye, 1 hora, hora y media, 2 horas aquí conectado en este estudio, otros jóvenes podrían estar chateando, no sé, montando estados de WhatsApp, de Facebook, cosas así, y ustedes están recibiendo la palabra de Dios, o sea, como le dijo Jesús a aquella hermana, o sea, una estaba afanada, pero la otra tomó la mejor parte, que era oír la palabra de Dios. Y muchachos, como les digo, todos los estudios, todos los lunes, Dios los está preparando con un propósito, porque Dios los va a sacar, o sea, a la batalla, así como con el apóstol Pablo. Ustedes son instrumentos escogidos de Dios para toda buena obra, para, como dice Hechos 26:18, para que abran los ojos a aquellas personas que están en tinieblas, para que estas personas puedan conocer de Cristo y alcanzar la salvación y la herencia en los cielos. Entonces, verdad, me gozo en el Señor por ustedes y les animo a que sigan adelante y que lo que han compartido, o sea, lo que han aprendido acá, puedan compartirlo, puedan ser multiplicadores de la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere. Por tanto, ya ser discípulos, ¿ok? De lo que Dios nos enseñó, de lo que están aprendiendo, ustedes puedan enseñar a otras personas más. Ok, el estudio de la semana que viene se llama el bautismo. Ok, allí el bautismo es cortico, es sencillito. La lectura bíblica está en Mateo 28:18-20, que es muy conocida por todos, y Romanos 6, del 1 al 6. Ok, son cortiquitas, son unos versículos breves. Usted lo puede, como lo hemos venido haciendo, usted subraya allí la palabra que usted no entienda, los términos. Usted puede hacer el uso del internet para investigar. Y aquí, bueno, vemos si lo que hemos investigado tiene cierta razón o no tiene cierta razón, pero lo importante es que ustedes se activen a cada día crecer y cada día conocer la palabra de Dios. También vamos a tener el proyecto personal de una vez.
porque este texto es, mm, es súper sencillo, súper fácil y no nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, decimos que no nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, el proyecto personal dice así: escriba un párrafo. Recuerden que un párrafo es no más de 12 líneas. Bueno, un párrafo venezolano. No sabemos No sabemos el colombiano. El venezolano son 12 líneas y ya, no más. Entre 8 y 12. Escriba un breve testimonio que explique el por qué usted desea bautizarse, y si no desea bautizarse, escriba un párrafo explicando las razones. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes son los bautizados entre todos ustedes? ¿Quién dice presente? Yo. Presente. 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 Entonces, no hay tarea entonces, no hay tarea. ¿Cómo sabemos, Anthony? ¿Nos puedes mandar un mensajito si te bautizaste? Antes la pena te Angie creyendo. debe saber. Él es un primo mío que no es primo. Él, o sea, él está en Santa Marta, él no vive acá en Barranquilla, y pues él se ha comenzado a congregar de un tiempo para acá. Creo que sí me ha comentado que, bueno, en algún momento lo va a hacer. Creo que ahora, que antes de empezar la pandemia comenzó a afirmarse un poco más en la iglesia, y pues creo que en lo que ha hablado, pues esa es Bueno, la meta. bueno, Anthony, nos vamos a preparar porque esta semana, para la gloria de Dios, con este estudio vas a afirmar si quieres o no quieres bautizarte. Y el hecho de qué implica querer o no querer bautizarte. Entonces nos vamos a despojar de miedos, nos vamos a despojar de dudas, porque Dios nos manda a hacer ciertas cosas a las cuales nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer. No importa cómo lo vea el mundo o cómo vean las situaciones, pero te vamos a ayudar entre todos. Aquí les voy a dar una ayudadita para lo que es la tarea. En la lectura de Mateo 28, 18 al 20 está una ordenanza que está en imperativa, ¿ok? Entonces ahí se las dejo. Lo demás, bueno, Wilmer está ya a la orden para que cualquiera duda o información, ahí está el hermanito Wilmer. Entonces, después de este estudio, yo creo que tenemos bautismo. Nos pasarán el video entonces. Nos pasarán el video. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, y esto para el resto es los que ya somos bautizados, información para divulgar, para Wilmer, aquellos que están a la espera por bautismo. Wilmer, le pasa el material a Fabiola, por favor, ¿oíste? Para que Sí, ella se señor, ubique, yo se lo envío. para que se ubique en el estudio número 4 del autismo y lo pueda leer, y la semana que viene, Dios mediante, podamos discutirlo entre todos, pues. Ok. De todas maneras, si tienes los audios, las grabaciones, también se las puedes compartir a ella, para Sí. que ella ya se vaya poniendo al día esta semana. Los Ella es- de todos los estudios anteriores. sí, creo que hemos visto 3 nada más. Sí, pero hay como 4 o 5 grabaciones, porque acuérdense que algunos los dividimos en 2 clases y así. Sí, como Sí, sí. correcto. De todas maneras, bueno, ve allí qué le puedes pasar. Esa es súper rápida, esa se pone al día. Bueno, esta semana va a echar humo. Y le pasan los audios al resto de los jóvenes, a Consuelo, Martín, Enrique, a los que están ausentes hoy. Sí, sí, claro, yo se los envío a todos al grupo. Ok, bueno, muchachos, de verdad que nos complació muchísimo esta semana. Fue muy productiva. Recuerden que es una semana estudio, una semana evaluar lo que hemos aprendido, y de verdad que yo estoy muy contenta con lo que ustedes han aprendido del estudio anterior, y felicito a Anthony, a Javier, aun cuando no oí la voz de Anthony, pero espero la semana que viene poder oírla, y de Fabiola, que aun cuando no estuvieron en el estudio anterior, pudieron intervenir casi que acertadamente a todas las preguntas que les hicimos, pues. Y de verdad, felicitaciones, muchachos. Bueno, yo estoy muy contento con este estudio, pero estoy ansioso porque terminemos rápido para empezar el estudio de vida cristiana victoriosa, que lo veo como, o sea, mejor en el sentido de que es como más participativo, hay más preguntas, es como, o sea, como más, más hiperactivo, pues.
más testimonios en realidad. Bueno, yo quiero pedirle a, alguno de ustedes que pueda orar A la para chica, darle gracias a Dios por la clase. la chica más bonita de acá del grupo que pueda orar. Bueno, la más fea entonces, pues. Ahora mi esposa. No. No, yo creo que nos están copiando. No Sí. creo que Y si no, que todas se creen o feas o muy lindas. No, porque después le dicen a uno que uno se cree feo, sino que uno es ilusa. Uno No, se queda callado. pero ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Nadie. Hermano, ahí tiene uno abajito, Wilmer Acosta Barrio, ese, tiene una lengua. Bueno, entonces que ore Hay el poder en la fe. uno de los jóvenes más guapos del grupo. Entonces oro yo entonces. No, amor, tú no eres joven. Ok. No, tampoco tenemos guapo y es más